Recibimos hoy en el estudio de Periodista Digital al periodista Chapu Apaolaza, que es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y como portavoz de esta fundación es el encargado, ya lo saben, de comunicar qué es la tauromaquia, qué aporta el mundo del toro y además es la voz oficial que da respuesta a los argumentos más habituales de los movimientos contrarios al que todavía sigue siendo el segundo espectáculo cultural de España, la Fiesta de los Toros. Chapu, bienvenido. Muchas gracias. Porque hoy el mundo rural, la España rural fundamentalmente, está más amenazado que nunca ante un auge de un animalismo que tenemos ya muy comprobado, que es un movimiento muy respaldado, además desde el exterior, y por eso le convierte en algo muy potente. Efectivamente, la amenaza que se cierne actualmente sobre el mundo rural y en realidad en países como España, donde nuestra relación con la naturaleza y con el mundo rural es tan importante en nuestra civilización, es enorme. Hay un movimiento y casi una filosofía, casi una civilización nueva que avanza con ansia imperialista, que es el animalismo, que mucha gente confunde con el amor a los animales, que es otra cosa muy distinta. Es decir, que te guste mucho tu perro no es el animalismo. El animalismo es un movimiento que nace en las grandes ciudades anglosajonas, es un movimiento al que le es absolutamente extraño y que no conoce el campo y que viene a igualar toda nuestra civilización y viene a decir que tenemos que tener una relación de igual a igual con los animales, que al margen de sus cuestiones filosóficas que puede conllevar, en la práctica destruye civilizaciones y sociedades como la nuestra, tal y como la entendemos. Es decir, la manera mediterránea de relacionarnos con la naturaleza, de medirnos con ella, la propia existencia del campo tal y como está concebido en España, que es tan importante, aunque sea tan olvidado, pues el animalismo termina con ella. Es un movimiento potente que tiene sus raíces en las ciudades, que tiene anclajes en gente que la está minando en las universidades, que tiene un apoyo económico brutal que no podríamos ni siquiera imaginar. Es, yo creo que probablemente uno de los lobbies más fuertes que hay en el mundo. Para que os hagáis una idea, las 10 asociaciones animalistas antitaurinas de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, tienen un presupuesto cercano a los 900 millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando de una potencia que viene a pasar como una apisonadora sobre todos nosotros y que está encontrando la connivencia de grupos que en principio deberían luchar por la libertad, por las particularidades, y en realidad se están plegando una globalización feroz. Está claro. Comentábamos antes fuera de cámara, antes de llegar aquí, que es verdad que me comentabas que en la Fundación considerabais que el relato estaba cambiando, porque sí es verdad que cuando se discute sobre un tema tan polémico en España, y seguramente que ahora todos los oyentes que nos estén escuchando lo sabrán, que bueno, que digamos reverdece las pasiones más encendidas, que es el de los toros, pero afortunadamente, digo afortunadamente para los intereses de la Fundación que representas, ya no es el relato toros sí, toros no, sino que ya alcanza a algo más, ¿no? Y en eso estáis satisfechos porque aparecen otros conceptos como libertad u otros valores que consideráis que ahí puede, digamos, estar el campo de batalla del siglo XXI. Es justamente eso que acabas de decir. Hace muy poco tiempo el debate sobre los toros, y todavía eso persiste un poco, estaba relacionado con el gusto. Con el gusto porque es algo que produce mucha adhesión o mucho rechazo como espectáculo cultural, me refiero. Entonces está relacionado con el gusto. Cuando cualquier ciudadano se planteaba qué opinaba sobre el mundo de los toros, se planteaba si le gustaba o no. Y ahí teníamos y hemos encontrado todo el arco de variedades del gusto. Por ejemplo, me encanta, por lo tanto lo defiendo. No me gusta, lo aborrezco, por lo tanto hay que prohibirlo. Y ahí en mitad están todos los grises, es decir, me gusta el toro en el campo, me gusta el toro hasta que le ponen un puyazo, no me gusta la suerte de matar, aborrezco todo esto, pero en realidad lo respeto porque mi padre era aficionado a los toros o era novillero o bueno... recuerdo a mi abuelo, entonces lo recuerdo con cariño. Mi cuñada tiene un abono en el 8 de Madrid. Es decir, y en base a esa postura de gusto, cada uno deliberaba sobre este problema. Entonces, esa es la primera parte. Ahora eso ha cambiado, ha empezado a cambiar, intentamos cambiarlo. Tiene que entender la gente que a alguien le gusten los toros o no es secundario. Es decir, cuando alguien se plantea cualquier tipo de libertad
cualquier debate sobre cualquier tipo de libertad, por ejemplo, libertad religiosa, libertad política, libertad sexual, no se plantea su gusto para defender otras posiciones. Estamos en una sociedad en la que en muchos otros campos, afortunadamente, se defienden posturas que uno puede siquiera aborrecer. Hablamos, por ejemplo, del tema sexual o del tema religioso. No hace falta creer en un credo para defender que haya en esta sociedad personas que puedan ejercer su libertad religiosa. Lo mismo estamos intentando que suceda y está empezando a suceder con el toro, perdón. Que a alguien no le gusten los toros y que no disfrute de ello, igual que puede disfrutar o no de una película de terror, no significa que haya que prohibirlo o no. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando nosotros llegamos a la Fundación y la Fundación nos plantea, y me plantea a mí también, crear un relato y reflexionar sobre el relato de los toros, algo ha cambiado radicalmente. Existía un vacío porque la gente del toro se había sentido tan atacada que había dejado de hablar y había dejado de estar en el debate. Por otra parte, pensaban los aficionados que no podían convencer a los que estaban enfrente, cuando en realidad no hay que convencer, sencillamente hay que hablar, etc. Con lo cual, en ese vacío se habían ido llenando con los escombros de todos los debates del toro. Y ahí había una escombrera fatídica. Es decir, todos los estereotipos. Los toros son de derechas, cuando los toros no son de izquierdas ni derechas, o generalmente son de izquierdas y son de derechas y son de centro y son de todas las visiones de la sociedad. Lo que sucede es que ahora los partidos de izquierda parecen asociarse más, ¿no?, con el antitaurinismo. Sí, esa es una cuestión muy importante. Si te parece que te voy a terminar de explicar este asunto. La gente hasta ahora se había dado cuenta solamente de que el debate sobre toros sí o toros no afectaba a la propia pervivencia de la tauromaquia. Es decir, ¿va a haber toros o no? Bueno, algún día los prohibirán o no. Pero las personas se están empezando a dar cuenta de que los toros, alrededor de los toros se juegan dos batallas fundamentales de la sociedad. Una es la que hemos comentado hace un momento, que es animalismo contra humanismo, mundo rural, civilización mediterránea, y la otra es el debate sobre la libertad, puesto que el primer debate es si podemos sacrificar animales, y esto es un absoluto. ¿Podemos sacrificar animales? Sí o no. No puedes sacrificar tú el animal en la plaza, pero yo puedo sacrificar el bogavante de mi arroz. Es decir, está bien o mal sacrificar animales, pero los 700 millones de animales de nuestra sociedad. Y a partir de ahí, el segundo argumento es que nos dicen, tú lo ves, es que vosotros presenciáis este espectáculo, y está mal presenciarlo, porque alguien encuentra que no es moral, que no es edificante o que siquiera es indecente, que es lo que vienen a decir. Y ahí se está jugando el debate sobre la libertad. Es un debate brutal y es una batalla brutal sobre la censura. Estamos hablando de si de nuevo vamos a permitir que haya grupos de presión que nos digan lo que podemos ver y qué podemos presenciar. Cosas legales, obviamente. Es un nuevo orden moral que habló Victorino Martínez en el Senado. Eso es, un nuevo orden moral, una nueva distinción de la sociedad entre libertad y censura. Y esa batalla, que es fundamental y que afecta a todo el mundo, puesto que a todo el mundo puede llegar un momento en el que le empiecen a mirar de nuevo los libros que están viendo, que están leyendo, las películas que están viendo, los videojuegos, o incluso podemos ir a temas mucho más terribles, como por ejemplo si alguien tiene miedo a los sentimientos de cómo vaya vestida una mujer. No sé a qué nos recuerda, pero a épocas muy oscuras de este país. Y pasadas. Y pasadas, y de otros países y de otros mundos que están desgraciadamente existiendo ahora. Con lo cual, la gente cuando piensa, ¿existen los toros sí o no? No, es que los toros están protegiendo el mundo de todas estas personas y una sociedad, incluso de los que aborrecen los toros. Porque si caen los toros, que son la última frontera de la libertad, el animalismo va a pasar por encima del mundo rural. El animalismo el animalismo censor va a pasar por encima de la libertad de expresión y de la libertad cultural. Lo que ocurre, Chapu, es que es un motivo de preocupación para mucha gente que, como bien dices, demuestra su apoyo y su afición a los toros, pero recibe catalogados
vagamente el adjetivo de o de derechas o de facha, cuando a lo mejor el voto luego de las personas va muy, digamos, muy diferente a los gustos, bien sea en la tauromaquia, en el fútbol o en otra mucha cosa. Y resulta que es muy curioso porque viendo la batalla de los extremos en los que parece que se arquea el arco político, el tablero político, que gira como un péndulo, da como la sensación de que el propio aficionado también le están provocando, digamos, que se escore hacia un lado o hacia otro, porque parece que si un partido de izquierdas va en contra de una afición tan pura como la suya, evidentemente le genera rechazo. Y ahora, sin ir más lejos, me viene a la memoria el ejemplo de Vox, que en Andalucía defendió sin complejos la defensa del mundo rural, la defensa de los toros, y que mucha gente ahora, si ejerce, digamos, su voto por la tauromaquia, que no quiere decir que apoya a Vox, desde fuera, quienes le ataquen le van a decir usted apoya a Vox. Entonces, eso también crea, digamos, bastante confusión, y yo no sé dónde puede estar la solución, porque creo que la izquierda en este país creo que ya ha dejado bien claro que no está por la batalla de la libertad, sino está más bien por la de prohibir. Aquí hay una cuestión fundamental, y es que hay partidos del arco ideológico de la derecha que apoyan a los toros como, yo creo que como un símbolo de libertad, más que como un símbolo anticuado de patria, etcétera, que no es el fondo de la cuestión. Puesto que a alguien, si no le gustan los toros, no es menos español que otro, ¿no? Entonces, aquí el problema que ha sucedido es que se ha asimilado el toro a la derecha. Y eso es un error. Yo lo venía diciendo, recientemente tuve una conversación con Eneco Andueza, que es el portavoz del Partido Socialista en Guipúzcoa, o sea, en el País Vasco, y Eneco decía una cosa curiosa. Normalmente los aficionados decimos, los toros no son de izquierdas ni son de derechas. No, perdón. Los toros pueden ser de derechas y pueden ser de izquierdas, porque sirven para hacerse una idea del mundo, de mundos tan distintos y de concepciones tan distintas de la sociedad como la de la derecha o de la izquierda. ¿Qué sucede? Que en este caso la izquierda, que nunca ha tenido por qué ser antitaurina, lo hemos visto en este país, es decir, en la transición la izquierda no era antitaurina. Se ha tirado, pues por cuestiones electorales, por cálculos de algún tipo, yo creo que mal hechos, se ha tirado en manos del animalismo. Ha confundido ecología con animalismo. Y ahí ha intentado crear clichés como que la persona de izquierdas tiene que ser antitaurina. Un momento. Existe gente de la derecha que va a los toros. Existe mucha gente de la izquierda que va a los toros. Pero igual no lo dicen tanto. Claro, es posible. Yo creo que sí. Es posible porque en realidad esa gente, a nosotros nos da mucha pena que haya mucha gente de izquierdas que se sienta minusvalorada, que se sienta insultada, que se sienta censurada y que se sienta arrinconada por los partidos a los que votan. ¿Por qué una persona taurina de izquierdas no puede votar, por ejemplo, a Podemos si está de acuerdo con su visión del mundo? Eso es una tragedia. Es una tragedia justamente para esos partidos y para los aficionados de izquierda, a los que nosotros también representamos, y diría yo que con orgullo, a los de izquierdas y a los de derechas. Es verdad que, por ejemplo, en las últimas elecciones andaluzas, un partido como Vox tomó la bandera de la tauromaquia y del mundo rural. Y del mundo rural. Pues como yo creo que en esa tensión entre rural-animalismo, censura-libertad. Nosotros no podemos hacer otra cosa que agradecerlo. Es lo normal que los partidos defiendan la tauromaquia, como la defiende el Partido Popular, como la defiende mucha gente del Partido Socialista, aunque quizás no de una manera tan medular. Pues es lo normal y es lo que debería de suceder. Lo que no entendemos es que haya partidos que marginen a sus propios votantes y los censuren en el acto, yo creo, más grande de censura que ha habido en la segunda parte de la democracia. Eso es lo que nosotros no entendemos, que exista esa asimetría. Y la verdad es que es muy triste y quizás deberían plantearse esto los partidos de la izquierda, de cómo están atacando a sus propios votantes. De hecho, la cosa ha llegado hasta tal punto que creo recordar que era el alcalde de Pamplona el que se sentía tan incómodo, pero a la vez es alcalde de un lugar donde tiene una fiesta que tú conoces bien, que son los Sanfermines, que él abogaba por unos encierros sin corridas, sin darse cuenta de que es imposible que existan los encierros sin corridas, pero porque, claro, los Sanfermines nunca los va a prohibir un alcalde de Pamplona, pero claro. Por otra parte, dices,
diantres, si yo soy de izquierdas, ¿cómo puedo permitir esto? Es que es increíble la contradicción a la que se suman los políticos de la izquierda con este asunto. Por ejemplo, en Pamplona decían, ¿es posible unos Sanfermines sin toros o sin corridas? Sí, claro que son posibles. Ya existen. Son los Sanfermines de toda la gente que no quiere ir a la plaza y que no quiere disfrutar el encierro y que no quiere y tienen otros Sanfermines y son igual de buenos. Sí. Luego la cuestión está en si puede haber Sanfermines solamente sin toros. Y esa es una cuestión. Pues, ¿puede haber un mundo sin ballet? Sí. Sí. ¿Sobreviviría el mundo si mañana prohibiéramos los libros de literatura de aventuras o de viajes? Sobreviviría más pobre, seguramente. Sobreviviría. ¿Podría haber un mundo sin danza o un mundo sin canciones? Probablemente sí, pero sería un mundo peor, menos diverso. Nosotros siempre luchamos por la diversidad, en este caso. Es curioso porque el alcalde de Pamplona fue a renovar sus abonos en la Plaza de Toros de Pamplona y su tendido, como cada año, porque él disfruta de esta fiesta, pero no hace falta disfrutar para defender lo que tiene que ser libertad. El alcalde de Pamplona se ha llenado la boca en multitud de ocasiones hablando de una fiesta diversa donde todo el mundo esté representado, una concepción de San Fermín con la que nosotros estamos de acuerdo, pero que también debería proteger a la gente que disfruta del toro. Chapu, aparte de periodista, eres un gran conocedor de la fiesta de los Sanfermines y eres un participante de los encierros de los que estábamos hablando. Hace no mucho escribiste un libro en el que, bueno, hacías una analogía y un paralelismo entre lo que es el encierro y lo que es la propia vida, y quería preguntarte esas preguntas que mucha gente se ha hecho, ¿qué es el miedo? Cómo enfrentarse a los momentos de angustia, pues tú sacabas unas enseñanzas para aplicar a la vida cotidiana esas enseñanzas del encierro. Yo no sé si nos puedes hacer un pequeño resumen para gente que tenga miedo y angustia y sea antitaurina, por ejemplo, pero ¿qué aprende un corredor de encierro para resolver esas dudas cotidianas y existenciales que a todo el mundo nos asaltan en alguna ocasión? Mira, yo creo que a mí el encierro me ha enseñado a vivir con el miedo y a admitirlo a mi lado. Porque pues es lo que cuando uno está a las 8 menos 10 de la mañana en la cuesta de Santo Domingo está rodeado de miedo. En realidad está en soledad con sus fantasmas, digo yo. Y el toro, el encierro en la plaza, en realidad es una metáfora sobre la vida y la muerte, pero también es una metáfora sobre el miedo, sobre cómo enfrentarnos a nuestros propios fantasmas y a todo lo que somos y a todas nuestras carencias y qué gesto mayor de enfrentarnos a nuestras carencias que ponernos a correr en una cuesta arriba delante de un toro que es mucho más rápido que nosotros, que pesa 600 kilos y que tiene dos pitones, ¿no? Entonces, a mí, mi enseñanza que me ha dado es a vivir con el miedo. Muchas veces vivimos en una sociedad en la que recibimos muchísimos mensajes acerca del miedo, pero yo creo que la mayor parte de esos mensajes son erróneos. Nos dicen, no hay que tener miedo. Bueno, ¿cómo no vas a tener miedo? Claro, que fuese algo malo. Claro, hay que tener miedo. Entonces nos enseñan que el miedo es algo malo y el miedo es algo que hay que evitar. Lucha contra el miedo. Hay que vencer al miedo. Y yo siempre digo, ¿cómo vas a luchar contra el miedo? El miedo está hecho con tus peores piezas, con tus peores fantasmas. El miedo sabe mucho más de ti que tú. Es como intentar ganar al ajedrez a un ordenador. El miedo siempre te va a ganar. Por eso si peleas con él e intentas eliminarlo, al final siempre puede contigo. Yo he tenido esa propia experiencia, la cuento en el libro, de cómo es mi evolución psicológica con el encierro, con mi propia vida, con la ayuda de Sonia, mi psicóloga, y cuento todo ese viaje. Y en realidad, si peleas con el miedo, te va a ganar siempre. El encierro, que nos enseña que el miedo se va y que el miedo en realidad nos está preparando para ser mejores en ese momento. En el momento de correr el encierro y dar el primer paso, el miedo se va. En el momento en el que hay una persona que tiene miedo a entrar en el metro, tiene miedo a tantas otras cosas. Y el encierro a nosotros muchas veces nos recuerda cómo funciona la vida. Y las enseñanzas del encierro, de aceptar el miedo que esté con nosotros, nos afecta y nos sirve para, en un momento de un hospital, antes de una operación, una enfermedad de un hijo, de un familiar, o una conversación importante que podemos tener en un despacho de una empresa, o gente que tiene miedo a las cosas más insignificantes, como por ejemplo salir a la calle. Y el encierro en realidad tiene tanto éxito porque cuando se produce es el ser humano venciendo a sus fantasmas. Y ese es el secreto, y esa es la victoria que se expande
por televisión hacia millones de personas que sin saber muy bien qué es lo que es San Fermín y conocer muy bien el toro, en los salones de Valencia, en los salones de Bilbao, de Wisconsin, hay alguien que lo mira y se maravilla, porque es esa gran lección. Sobrevivir al miedo, no vencerlo ni pelear con él, sencillamente aceptarlo y así vencerlo. Seguramente eso sea una buena explicación que lleve a tantos y tantos corredores a ponerse todos los meses de julio delante de los toros y que mucha gente no entiende. Terminamos ya, Chapu. Aparte de periodista taurino, también eres periodista en otro orden de las cosas, eres columnista del Diario Navarra, participas en las tertulias de Onda Cero con Juan Ramón Lucas. Quería preguntarte ya más en general, aparte del trabajo que hacéis en la Fundación del Toro de Lidia, si tú sientes a raíz de tu labor que ahora mismo también, cuando hablábamos antes de los valores que estaban en entredicho, el mundo rural, la democracia, la libertad, si nos encontramos en un punto en el que la propia Europa está más discutida que nunca. Tenemos elecciones europeas en breve. Hay muchas cosas que ya ponemos en duda de la propia civilización, la civilización occidental, y quería saber, no sé, si ese escenario habéis notado también o notas tú en el que el animalismo es tan potente desde fuera, si la propia Europa tiene también un problema de alzar la voz porque parece que tenemos unas contradicciones que no hemos resuelto en el mundo europeo occidental. Pues efectivamente hay un problema, esto ya es mi punto de vista particular, ¿no? Hay un problema de asunción de lo que somos y esto tiene, en la medida en la que te lo cuento, en la medida en que está relacionado con este tema del toro, ¿no? Sí, que sirve para explicar tantas otras cosas. Tantas otras cosas, efectivamente. La entrevista la puede ver gente que no sea taurina, o sea, que no se deje engañar por la foto que ahora mismo nos acompaña. Y bueno, y sobre todo que sepan que no son peores porque no les gusten los toros, ¿no? De hecho, ayuda. O sea, me viene a la memoria esa columna que escribió Sergio del Molino cuando le invitaste a ir a los toros, ¿verdad? Efectivamente. Y ayudó mucho. Sí, porque hay espacios grises, ¿no?, entre los dos mundos. No todo es blanco y negro. Nosotros queremos crear fronteras donde la gente dude. Esto tiene que ver también con lo que me preguntabas ahora, ¿no?, con la propia identidad o los problemas que tiene nuestra civilización consigo misma. Creo que está sujeta a dos amenazas. Una es el no saber quiénes somos y no asumir de una manera madura lo que somos. Por ejemplo, veo la clase política y los dirigentes nunca asumen la complejidad del mundo, ¿no? Siempre todo es blanco o es negro y todo es fácil. Y qué mal lo pasan luego cuando tienen que explicar algunas contradicciones. Porque es que somos seres contradictorios, vivimos en sociedades contradictorias, nada está claro en realidad. Cuando uno toma una decisión, es la decisión mejor, pero no es 100% buena, ¿no? Y echo de menos la clase política que asuma pues que tenemos problemas con las cosas, que tenemos un presupuesto limitado y que hay que elegir y tomar decisiones, y cuando elegimos una cuestión, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, estamos sacrificando otra, que sea un debate adulto, donde la gente tenga unas posiciones críticas. Si, por ejemplo, pues hablamos de fronteras, ¿no?, los grandes problemas que tenemos actualmente, que están en el foco, ¿no?, que se están debatiendo con más ahínco, y todas esas tensiones yo creo que responden a que no existe un debate adulto sobre cómo queremos manejarnos con nuestras fronteras, entre la cuestión de odiar al inmigrante y echarlo, y la cuestión de decir, a caricaturizar nuestro mundo como que cualquiera puede abrir las puertas y que nuestra sociedad puede admitir a todo el mundo sin más. Es decir, creo que todos nuestros problemas de posiciones vienen de la asunción de un mundo, la no asunción de un mundo que es complejo, que es contradictorio, que requiere tomar decisiones y que esas decisiones tienen partes malas. Eso por una parte. Depende muy poco, claro. Si claro, yo quiero que me votes. Claro, es que cuando uno va a votar, ese es un problema, ¿no? Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando yo echo de menos que haya un partido político que llegue y diga, pues le tengo que confesar que este es un asunto complejo, que no tiene una solución fácil, pero nosotros creemos que lo mejor, en este caso, teniendo partes malas de nuestra decisión y va a tener consecuencias negativas, es hacer esto, por esta situación, por esto y lo otro. Si no, nosotros vamos a arreglar todo, lo nuestro es 100% bueno, etc. Eso crea muchas tensiones en los ciudadanos y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, otro tema que se ve es el tema de la violencia de género, ¿no? Entre la manera en la que los políticos convierten un asunto tan complejo, tan frágil y que genera tantos problemas en la sociedad, empezando por el de las propias mujeres asesinadas y violentadas, por supuesto, que
bascula entre una posición que sea las mujeres se lo inventan todo y a las mujeres siempre hay que creerlas. Digan lo que digan en un juzgado, que es la postura que mantuvo la vicepresidenta Carmen Calvo. La verdad no está ahí. No sabemos dónde está, pero desde luego ahí no está. Ni en una caricatura ni en otra. Y creo que esta polarización de conceptos que vienen de asumir que somos una sociedad muy simple, pues no funcionan. Y luego sucede otra cosa. En realidad hay otro tema que también tiene que ver con todo esto y tiene que ver con la asunción de una vida compleja y de una existencia compleja y de un ser humano limitado. Es que lo queremos fácil, ¿no? Queremos simple y claro, eso no puede ser. No puede ser. Esta no es una existencia simple. Y ahí, al margen de la política, nos viene a decir muchas cosas el toro. El toro nos viene a recordar que somos finitos. Es un poco el memento mori, ¿no? El encierro es un memento mori. Es alguien que te susurra, alguien de 600 kilos que te susurra cada mañana al oído, recuerda que vas a morir. Y recordar que vas a morir también te recuerda que estás vivo. Es una manera de sentirnos vivos, pero eso casa muy mal con esta sociedad pastel donde continuamente recibimos mensajes de coaching, etcétera, que nos vienen a dibujar una existencia feliz en Instagram, armoniosa, con filtros. Con filtros es decir, efectivamente, es la sociedad filtro de Instagram, ¿no? No tengo nada en contra de Instagram. Yo tampoco. Pero la sociedad filtro pastel, ¿no? En la que nos dicen constantemente, siempre vas a ser joven, siempre vas a vivir, eres eterno, siempre vas a estar sano, no queremos ver la suciedad, no queremos ver la muerte, no queremos ver la enfermedad, hay que esperar en un ciclo eterno de esperar al viernes, hay que vivir en un ciclo eterno de esperar al viernes para que llegue el fin de semana y después el lunes ya estamos más cerca del martes que está más cerca del viernes. Y a mí me recuerda los mensajes esos de Mr. Wonderful que me llegan tanto al WhatsApp, o sea, es lo mismo. O sea... Sí, eso tiene que ver, por ejemplo, por eso también el toro es algo que está, decía Sergio del Molino, tan a contrapelo de lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque en realidad el toro es una manifestación brutal y es un arte salvaje y radical de lo que es la vida. Y la vida es que puede ser triunfo y puede ser muerte. Y presenciamos la muerte del animal. No es que vayamos a ver morir animales, pero en realidad estamos presenciando la fragilidad del ser humano y del animal. Y eso casa muy mal con esta sociedad en la que siempre vamos a ser... Y, por ejemplo, y toda la batería de mensajes brutales que nos llegan. Por ejemplo, lo importante es levantarse. Bueno, sí, no importa el golpe. Lo importante es levantarse. Sí, pues depende. En el encierro... El golpe puede ser definitivo. Puede ser definitivo y puede ser terrible. Que eso también es la vida, alcanzar el centro de la calle y ponerse delante sabiendo que puede durar... Que igual no te levantas, claro. Que igual no te levantas, es decir, que igual no llegas al almuerzo. O, por ejemplo, todo lo que consigas, todo lo que sueñes, lo conseguirás. Pues es mentira. Entonces, deberíamos darnos cuenta cuanto antes mejor. Sí, no es cierto, ¿no? Se pueden conseguir muchas cosas. Yo soy un soñador, debemos soñar y soñar con él, pero todos estos conceptos van un poco en contra del toro y en contra de la visión un poco madura de la sociedad. Los toros en realidad nos hacen madurar, nos hacen comprender el mundo y nos hacen ser mejores y nos transmiten muchos valores que la sociedad orilla. Pues con esa afirmación quiero poner el punto y final a esta entrevista, o punto seguido, porque seguramente que en cualquier momento sea buen lugar para volver a recibirte, Chapu. Te agradecemos la visita a Periodista Digital y te deseamos suerte con ese trabajo que entendemos que está siendo bastante eficaz. Está siendo apasionante. Un placer, el placer es mío. Ha sido una charla que he disfrutado muchísimo contigo. O sea, gracias por darnos luz. Gracias.